Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melanie Tirado, estudio tercer semestre de Psicología Clínica en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, y en esta oportunidad estoy grabando este video para explicar todos los temas que hemos estudiado desde el inicio del semestre en la materia de Teoría Psicoanalítica 2. El primer tema que topamos en este semestre es el contexto histórico del psicoanálisis en comienzos de enseñanza de Lacan. Jacques Lacan fue un psicoanalista francés que desarrolló su trabajo en la segunda mitad del siglo XX. Su enfoque teórico y clínico se basa en las ideas de Sigmund Freud, pero introduce importantes modificaciones y desarrollos conceptuales. Para comprender el contexto histórico en el que Lacan comenzó su enseñanza, es necesario tener en cuenta algunos elementos clave de la historia del psicoanálisis hasta ese momento. En primer lugar, Freud fue el fundador del psicoanálisis. Él desarrolló sus teorías y prácticas clínicas a finales del siglo XIX y principios del XX. Introdujo conceptos fundamentales como el inconsciente, la represión, la sexualidad infantil y el complejo de Edipo. Sus ideas provocaron un cambio significativo en la comprensión de la mente y la psicopatología. En la primera tópica freudiana, Freud propuso una primera tópica de la mente que incluía las instancias del ello, yo y superyo. Estas representaban diferentes aspectos de la personalidad y sus interacciones. Luego, en el cisma en la International Psychoanalytic Association, en la década de los 1920 surgieron tensiones y conflictos en la IPA, la organización fundada por Freud para promover el psicoanálisis. Algunos analistas, liderados por Otto Rank y luego Carl Jung, se distanciaron de Freud debido a diferencias teóricas y metodológicas. Luego, el desarrollo del psicoanálisis en Francia. En la década de 1920, el psicoanálisis llegó a Francia y se formaron grupos de estudio y sociedades psicoanalíticas. Sin embargo, las relaciones con la IPA y la aceptación de las doctrinas freudianas fueron objeto de debate. En la Segunda Guerra Mundial y posguerra, durante la Segunda Guerra Mundial, la actividad psicoanalítica se vio afectada en Europa y muchos psicoanalistas judíos emigraron. Después de la guerra hubo un resurgimiento del psicoanálisis y un interés creciente en las obras de Freud. En este contexto histórico, Lacan comenzó su enseñanza a finales de la década de 1940 y principios de 1950. Aunque inicialmente se alineó con las ideas freudianas tradicionales, desarrolló sus propias interpretaciones y reformulaciones del psicoanálisis. Introdujo conceptos como el registro simbólico, el registro imaginario y el registro real, y enfatizó la importancia del lenguaje en la construcción de la experiencia psíquica. A lo largo de su carrera, Lacan generó controversia y desafió las interpretaciones convencionales del psicoanálisis, lo cual tuvo una gran significativa influencia en el desarrollo del pensamiento psicoanalítico en Francia y en muchos otros países. Luego de la primacía del signo a la primacía del significante. La transición de la primacía del signo a la primacía del significante se refiere a un cambio conceptual significativo introducido por Jacques Lacan en su teoría psicoanalítica. Mientras que la primacía del signo implica un enfoque en el contenido o significado directo de un símbolo, la primacía del significante destaca la importancia del sistema de signos y del proceso de significación. En la teoría lingüística y semiótica clásica se consideraba que el signo consistía en una relación directa entre un significante, la palabra o símbolo en sí, y un significado, que es el concepto o referente. Sin embargo, Lacan desplazó el énfasis hacia el significante, el componente lingüístico del signo, y postuló que la relación entre significante y significado no es transparente ni directa. La primacía del significante implica que tiene desplazamiento del énfasis. Lacan sugiere que es el significante y no el significado el que desempeña un papel central en la formación del sentido. El significante no solo transmite significado, sino que también está inextricablemente vinculado a otros significantes en un sistema más amplio. La importancia del lenguaje. Lacan subraya la importancia del lenguaje en la construcción de la experiencia humana. Los significantes no solo transmiten significados fijos, sino que están inmersos en una red de relaciones simbólicas que dan forma a la subjetividad y la identidad.
Influencia en la teoría psicoanalítica. Este cambio teórico tuvo un impacto significativo en la práctica psicoanalítica de Lacan, enfatizando la naturaleza simbólica e intersubjetiva del inconsciente. Los conceptos como el registro simbólico y la cadena significante se convirtieron en elementos claves de su enfoque, que por supuesto hemos estudiado en clases. En resumen, la transición de la primacía del signo a la primacía del significante marca el cambio de un modelo en donde el énfasis recae en el contenido directo de los símbolos a otro donde la atención se dirige hacia la estructura y las relaciones dentro del sistema de signos, especialmente en el contexto del lenguaje y la comunicación. Luego tenemos símbolo, lenguaje y significante. En la teoría de Jacques Lacan, el símbolo, el lenguaje y el significante son conceptos fundamentales que juegan un papel crucial en la construcción de la experiencia humana y la comprensión del psicoanálisis. En primer lugar, tenemos que comprender qué es el símbolo. Para Lacan, el símbolo es una representación que adquiere su significado a través de la relación con otros símbolos en un sistema más amplio. Como mencioné anteriormente, se trata de una red. Los símbolos que no tienen un significado fijo e inmutable, sino que su interpretación está sujeta a la red de relaciones simbólicas en las que están inmersos. Lacan destaca que los símbolos son fundamentales para la comunicación y la construcción del significado en la experiencia humana, como mencioné anteriormente. En segundo lugar, el lenguaje. Lacan otorga una importancia central al lenguaje en la formación de la subjetividad. El lenguaje no es simplemente un medio de comunicación, sino que estructura la manera en que experimentamos el mundo y construimos nuestra identidad. Introduce el concepto de registro simbólico, que representa la dimensión lingüística y simbólica que influye en la psique humana. El lenguaje no se limita a la comunicación verbal, abarca sistemas simbólicos más amplios que dan forma a la realidad psíquica. Y en tercer lugar, el significante. Lacan utiliza el término significante para referirse a la parte material o sonora del signo lingüístico. Es la palabra o el sonido que representa un concepto. La relación entre el significante y el significado no es directa ni transparente, como también mencioné anteriormente. El significado no está inherentemente presente en el significante, sino que surge de su relación con otros significantes en la cadena simbólica. El significante es un elemento clave en la cadena significante, que es la sucesión de símbolos que constituye el lenguaje y que estructuran la experiencia psíquica. En conjunto, estos conceptos en la teoría de Lacan subrayan la importancia de la dimensión simbólica y lingüística en la formación de la subjetividad, destacando que la comprensión del significado y la identidad se construye a través de complejas redes de símbolos y significados en lugar de tener significados fijos e inamovibles. Luego tenemos metáfora y metonimia. La metáfora y la metonimia son figuras retóricas que desempeñan también un papel esencial en la construcción del significado en el lenguaje y la comunicación. Primero hay que conocer de qué se trata cada una. En cuanto a la metáfora, implica una comparación implícita entre dos cosas diferentes, destacando similitudes o atributos compartidos sin usar como o cual. En lugar de expresar directamente la semejanza, la metáfora sugiere una identidad entre los términos, llevando a una comprensión más profunda o poética. Por ejemplo, el mundo es un escenario. Compara el mundo con un escenario teatral, sugiriendo similitudes en términos de representación y actuación. Por otra parte, tenemos la metonimia. La metonimia implica una relación de continuidad o proximidad entre dos elementos, donde uno se utiliza para representar al otro debido a su conexión lógica o asociación cercana. En lugar de una comparación directa, la metonimia se basa en la relación física o conceptual entre los términos. Por ejemplo, la Casa Blanca anunció una nueva política. Utiliza la Casa Blanca como un sustituto para el presidente o el gobierno, ya que la casa es un símbolo asociado con la administración. En resumen, mientras que la metáfora destaca similitudes entre dos términos de manera poética, la metonimia utiliza la conexión lógica o la proximidad física entre los términos para representar uno con el otro. Ambas figuras retóricas enriquecen el lenguaje, proporcionando formas expresivas y creativas de transmitir significado. Luego tenemos el sujeto del inconsciente, registro imaginario, simbólico y real.
En la teoría analítica de Jacques Lacan, los conceptos de lo imaginario, lo simbólico y lo real son fundamentales para entender la construcción de la experiencia psíquica y la subjetividad. En cuanto a lo imaginario, este representa el nivel de la experiencia psíquica relacionado con la imagen y la identificación. Lo imaginario se basa en la formación de imágenes mentales y la relación con propia imagen en el espejo. Implica la construcción de identidad a través de la identificación con imágenes y la percepción de la unidad y la totalidad. En cuanto a lo simbólico, este se refiere al orden del lenguaje y los sistemas simbólicos que estructuran la realidad. Lacan introduce el concepto de registro simbólico que destaca la importancia del lenguaje en la construcción de la subjetividad y la comunicación. Lo simbólico implica la entrada en la cultura y la adopción de significados compartidos a través de sistemas simbólicos, como el lenguaje. Y luego tenemos lo real. Es el registro que escapa a la simbolización y la imaginación, representando lo inasimilable e incomprensible. Lo real no puede ser plenamente representado ni simbolizado. Es lo que queda fuera de la simbolización completa de la experiencia. Lacan conceptualiza lo real como aquello que persiste más allá de las construcciones simbólicas e imaginarias, resistiendo la captura total por parte del lenguaje y las imágenes. En conjunto, esos tres registros, lo imaginario, simbólico y real, conforman la teoría de los tres registros de Lacan, que enfatiza la complejidad y la interrelación de diferentes dimensiones en la experiencia humana. Estos conceptos han influido en diversas disciplinas, incluyendo la psicología, la filosofía y los estudios culturales, proporcionando un marco teórico para comprender la formación de la identidad y la naturaleza de la realidad psíquica. Luego tenemos los conceptos de sujeto y deseo. En la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, el sujeto y el deseo son conceptos centrales que juegan un papel fundamental en la comprensión de la psique humana y la dinámica psicoanalítica. Para Lacan, el sujeto no es simplemente un individuo autónomo, sino más bien una construcción compleja, influenciada por factores psíquicos, sociales y, por supuesto, factores lingüísticos. Introduce el concepto de registro simbólico para describir la entrada del sujeto en el orden del lenguaje y la cultura. El sujeto se forma a través de la interacción con el sistema simbólico y la internalización de significados compartidos. Lacan destaca que la identidad del sujeto está en constante construcción. La relación con el lenguaje es fundamental para la constitución subjetiva. En cuanto al deseo, en la perspectiva lacaniana no se limita a las necesidades biológicas o a la búsqueda de la satisfacción de carencias. Lacan distingue entre la demanda, la expresión consciente de lo que se quiere, y el deseo, que implica una dimensión inconsciente y está relacionado con la falta estructural en el sujeto. El deseo está marcado por la insatisfacción constante y la imposibilidad de lograr una plena satisfacción, ya que siempre está vinculado a lo que falta y a lo que es inaccesible. En resumen, el sujeto en la teoría de Lacan es una entidad compleja formada en la intersección de lo simbólico, lo imaginario y lo real, y está constantemente en proceso de construcción a través de la interacción con el lenguaje y la cultura. El deseo, por otro lado, se relaciona con la falta estructural en el sujeto y la búsqueda constante de satisfacción que nunca puede ser completamente alcanzada. Estos conceptos son esenciales para comprender la psicodinámica y el análisis psicoanalítico desde la perspectiva lacaniana. Luego nos adentramos en clase en el mito de Edipo. Del mito de Edipo a la metáfora del nombre del padre. En primer lugar, el concepto de la novela edípica. No se refiere a un género literario específico, sino a un tipo de narrativa que aborda o explora temáticas relacionadas con el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es un concepto psicoanalítico propuesto por Sigmund Freud que describe la fase del desarrollo psicosexual infantil, en la cual el niño experimenta sentimientos inconscientes del deseo sexual hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el progenitor del mismo sexo.
En la literatura, una novela edípica podría centrarse en personajes o tramas que reflejen de alguna manera aspectos del complejo de Edipo. Esto podría incluir relaciones familiares complicadas, tensiones entre padres e hijos, luchas por el poder o la atención y temas relacionados con el deseo y la identidad. Es importante destacar que el término novela edípica no es un género literario formal y su uso puede variar según el contexto. Se utiliza más bien para describir obras que exploran las dinámicas familiares y psicológicas que están relacionadas de alguna manera con las ideas freudianas sobre el complejo de Edipo. En cuanto a la ley del padre es un concepto derivado de la teoría psicoanalítica, especialmente asociado con Sigmund Freud y posteriormente desarrollado por Jacques Lacan. Esta ley representa un componente crucial en la estructuración de la psique individual y en la formación de la identidad en el contexto del psicoanálisis. Para explicar mejor de qué se trata la ley del padre, tenemos los siguientes puntos. Primero, Freud y el complejo de Edipo. Según Sigmund Freud, él introdujo la noción del complejo de Edipo, que describe una fase del desarrollo psicosexual en la cual los niños experimentan deseos inconscientes hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el progenitor del mismo sexo, como ya había mencionado. La ley del padre se relaciona con la resolución del complejo de Edipo, donde el niño internaliza las normas y valores paternos, aceptando la autoridad del padre y renunciando a los deseos incestuosos. Jacques Lacan y la función del nombre del padre es otro punto. Jacques Lacan desarrolló la noción de la función del nombre del padre. Esta función no se limita a la figura paterna biológica, sino que representa el principio ordenador y simbólico que introduce la ley y la estructura en la experiencia del sujeto. La función del nombre del padre simboliza la entrada del sujeto en el orden simbólico y social a través del lenguaje y las normas culturales. Esta función del padre establece límites, reglas y prohibiciones que son esenciales para la formación de la identidad y la inserción del individuo en la sociedad. La ley como orden simbólico es otro punto. En términos más generales, la ley del padre representa la introducción de un orden simbólico en la vida del individuo. Este orden implica la aceptación de las normas, valores y restricciones sociales que estructuran la experiencia humana. En resumen, la ley del padre es un concepto psicoanalítico que simboliza la internalización de la autoridad paterna y la entrada en el orden simbólico cultural. Este proceso es fundamental para la formación de la identidad y la integración del individuo en la sociedad. Luego tenemos el concepto del goce perdido. La noción de goce perdido se vincula con la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan. En el contexto de Lacan, el término goce, que es jouissance en francés, no se refiere simplemente al placer, sino a una experiencia más compleja que involucra tanto placer como dolor, y está vinculada a aspectos psíquicos y simbólicos. El goce perdido se relaciona con la pérdida de una forma de satisfacción o plenitud que se experimenta en las primeras etapas del desarrollo psicosexual. En la teoría de Lacan, esta pérdida se asocia con la entrada en el orden simbólico y la internalización de las normas y restricciones culturales, particularmente a través del nombre del padre. Aquí hay algunas ideas que son bastante claves para comprender esto. El complejo de Edipo y la pérdida del goce. Durante el complejo de Edipo, el niño experimenta deseos incestuosos hacia el progenitor del sexo opuesto, como ya se había explicado. La entrada en el orden simbólico, marcada por la función del nombre del padre, implica la renuncia a estos deseos y la pérdida del goce ligado a una relación más estrecha con este progenitor. En cuanto a simbolización y restricciones culturales, la pérdida del goce está vinculada a la introducción de la ley y las restricciones culturales que dictan las normas sociales y morales. El sujeto, al entrar en el orden simbólico, renuncia a ciertas formas de satisfacción inmediata y experimenta una pérdida de plenitud. Búsqueda de goce en la vida adulta. En cuanto a esto, Lacan sugiere que a lo largo de la vida, los individuos buscan recuperar ese goce perdido de diversas maneras. Sin embargo, esta búsqueda a menudo implica tensiones y conflictos, ya que la plenitud original no puede ser recuperada de la misma manera.
En resumen, la noción del goce perdido en la teoría de Lacan aporta o apunta a la idea de que el proceso de socialización y simbolización durante el desarrollo implica una pérdida de ciertas formas de satisfacción más inmediata y conectada a las etapas iniciales del desarrollo psicosexual. Este concepto destaca la complejidad de las dinámicas psíquicas y la influencia del orden simbólico en la experiencia humana. En cuanto al padre como metáfora, en la teoría lacaniana, el nombre del padre es una metáfora que simboliza la función del padre como representante de la ley y de la autoridad en el orden simbólico, siendo crucial para la organización de la psique del sujeto. Tenemos también los tiempos lógicos de Edipo. Tenemos primero la fase de amenaza, en la que el niño percibe la amenaza de castración simbólica por parte del padre. Luego la fase de identificación, en donde el niño se identifica con el padre como una figura simbólica que establece reglas. Luego la fase de resolución, que se resuelve el complejo de Edipo mediante la aceptación de las restricciones y la internalización de la ley del padre. Luego nos adentramos en el tema acerca del objeto en psicoanálisis. Los 4 conceptos básicos del psicoanálisis que pudimos estudiar son, primero, el inconsciente. Freud sostiene que pensamientos, recuerdos y deseos significativos para el comportamiento están fuera de la conciencia. La terapia psicoanalítica explora el inconsciente mediante técnicas como la asociación libre. Luego tenemos la repetición. Las personas tienden a recrear patrones de comportamiento y relaciones que reflejan experiencias pasadas arraigadas con el inconsciente. Freud sugiere que la repetición puede ser un intento de resolver conflictos no resueltos del pasado. Y luego la pulsión o instinto. La pulsión es una fuerza interna que impulsa el comportamiento humano. Freud identifica la pulsión de la vida, el eros, para la supervivencia y reproducción, y la pulsión del muerte, el tánatos, para la agresión y destrucción. Luego tenemos la transferencia. Los sentimientos no resueltos hacia figuras significativas del pasado se proyectan sobre el terapeuta u otra figura de autoridad en el presente. Puede ser una herramienta terapéutica para explorar patrones emocionales arraigados, pero también presenta desafíos en la dinámica terapéutica. En cuanto a la pulsión y objeto, la pulsión es la fuerza motivadora interna que impulsa el comportamiento, mientras que el objeto es la entidad hacia la cual se dirige esa pulsión o deseo, ya sea una parte del propio cuerpo o una persona externa. Estos conceptos son esenciales para comprender la complejidad de la motivación y la conducta humana, según la perspectiva, por supuesto, psicoanalítica. En cuanto al concepto de angustia, en psicoanálisis, la angustia se considera una emoción fundamental y compleja que puede tener diferentes manifestaciones y significados. Freud distinguía entre diferentes tipos de angustia, como la angustia realista, que es el miedo a un peligro externo, y la angustia moral, que es el miedo a la pérdida del amor y la aprobación. En cuanto al concepto de señal del objeto, la idea de la angustia como señal del objeto se refiere a la noción de que la angustia puede ser una señal o indicador psíquico de la presencia o ausencia de un objeto significativo. En el contexto psicoanalítico, el objeto se refiere a la entidad hacia la cual se dirige una pulsión o deseo. Puede ser una persona, una parte del cuerpo u otros elementos simbólicos. En cuanto al deseo, bueno, ya habíamos comentado un poco acerca de este concepto, pero para enfatizar, se refiere a la expresión más profunda y subjetiva de lo que una persona anhela o busca. Es un impulso interno que no puede estar plenamente consciente. Sigmund Freud y Jacques Lacan distinguieron entre diferentes niveles de deseo. Por ejemplo, Freud hablaba del deseo inconsciente, mientras que Lacan introdujo la noción del deseo del otro, que es el deseo influenciado por las expectativas y normas de la sociedad. El deseo es a menudo considerado como más fundamental y primario que la demanda. ¿Pero qué es la demanda? La demanda se refiere a la expresión más consciente y específica de lo que una persona solicita o busca en un nivel más superficial. La demanda puede ser influenciada por factores externos como las necesidades cotidianas, las expectativas sociales y las interacciones interpersonales.
Jacques Lacan destacó la importancia de distinguir entre el deseo y la demanda. Según Lacan, la demanda es una expresión más consciente y articulada, pero también puede ocultar o enmascarar el verdadero deseo subyacente. En la teoría lacaniana se argumenta que la demanda surge en respuesta al deseo del otro, la influencia de las figuras significativas y la sociedad, y el sujeto trata de articular sus necesidades y deseos a través de la demanda. Para concluir, el último tema del que hablaremos hoy será el fantasma. En la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan es una construcción psíquica que surge para manejar y dar sentido a los deseos y conflictos internos. No se trata de una entidad sobrenatural, sino de una formación simbólica e imaginaria que afecta la percepción y experiencia del individuo. El fantasma tiene una estructura específica que implica elementos como imágenes y narrativas simbólicas y se forma a través de la interacción entre el sujeto, el deseo y las influencias del otro. Juega un papel crucial en la sexualidad, actuando como mecanismo defensivo que canaliza los deseos y ansiedades inconscientes. En el análisis psicoanalítico, comprender y desentrañar el fantasma es esencial para abordar conflictos subyacentes y trabajar hacia una mayor comprensión de los impulsos y patrones inconscientes. Queda muy claro que todos los temas que abordamos durante este semestre no pueden ser completamente sintetizados porque son temas muy amplios y que requieren de un largo tiempo de estudio, pero esta es la forma apropiada que yo hallé para hacerlo un poco más breve, por propósitos académicos del video. Espero que haya sido de su agrado, que hayan encontrado la información pertinente y pues nos saludaremos en una próxima ocasión. Hasta luego.